Miles de personas estaban muriendo. Un país entero estaba dividido por una guerra civil. Las armas no dejaban de disparar. Y entonces ocurrió algo que parece imposible. El mejor futbolista del planeta llegó a Nigeria. Desde hace más de 50 años se repite una historia extraordinaria. Que la guerra se detuvo para ver jugar a Pelé. Pero, ¿realmente ocurrió? ¿O estamos frente al mito más famoso de la historia del fútbol? Hoy vamos a descubrir la verdad. Esta historia, primero hay que entender quién era Pelé en 1969. Era la figura deportiva más famosa del planeta. Con apenas 17 años, había ganado el Mundial de Suecia 1958. En 1962 volvió a ser campeón en Chile. El Santos recorrió el mundo, jugando amistosos. Cada partido reunía decenas de miles de personas. En muchos países nunca había visto fútbol de ese nivel. Ver a Pelé era como ver a una estrella mundial en la época en que casi no existía la televisión internacional. El Santos recibía invitaciones desde Europa, Asia, América y África, y una de esas invitaciones cambiaría la historia. Mientras el Santos recorría el mundo, Nigeria atravesaba uno de los conflictos más sangrientos de África. En 1967 comenzó la Guerra de Biafra. La región oriental del país declaró su independencia. El gobierno nigeriano respondió militarmente. Durante casi 3 años hubo combates, hambre y una crisis humanitaria devastadora. Se estima que murieron más de 1 millón de personas, muchas por la hambruna provocada por el conflicto. En medio de ese escenario, el Santos aceptó jugar 2 partidos amistosos en Nigeria. Muchos pensaron que era una locura. El primer partido se disputó en Lagos. Pelé marcó 2 goles. El estadio estaba completamente lleno. Días después, el Santos viajó a Benin City para enfrentar a una selección regional. Antes del encuentro, los organizadores dieron garantías de seguridad al club. El gobernador militar de la región declaró una tarde festiva y felicitó el acceso y facilitó también de miles de personas al estadio por la presencia del rey Pelé. La expectativa era enorme. No solo por ser Pelé, todo el Santos era considerado el mejor equipo del mundo. Aquí comienza la historia que le dio la vuelta al planeta. Con los años empezó a difundirse que para permitir que la gente asistiera al partido, se produjo un alto al fuego temporal. Algunos exjugadores del Santos contaron que mientras estuvieron allí, las hostilidades disminuyeron y que apenas abandonaron la zona, volvieron a escucharse disparos. La versión fue repetida en libros, revistas y documentales. Con el paso del tiempo, surgió una frase que se hizo famosa: Pelé detuvo una guerra. Y esa frase convirtió el episodio en una de las historias más conocidas del fútbol. Décadas después, historiadores y periodistas comenzaron a revisar la historia. Encontraron algo llamativo. No aparecieron pruebas claras de acuerdo oficial entre dos bandos para decretar un cese del fuego de 48 horas. El investigador Olaojo Ayegbayo revisó archivos y periódicos nigerianos de la época y concluyó que no pudo encontrar evidencia documental que confirmara ese supuesto alto al fuego. Eso no significa que la visita del Santos no fuera extraordinaria. Lo fue. Miles de personas acudieron a ver a Pelé. El partido se jugó en un país que estaba inmerso en una guerra civil y la presencia del Santos fue acontecimiento enorme. Lo que sigue siendo objeto de debate es si realmente existió un cese oficial de las hostilidades o si esta historia fue engrandeciéndose con el paso de los años. Quizá nunca sepamos con absoluta certeza qué ocurrieron esas horas. Lo que sí sabemos es que sí, muy pocos deportistas han tenido un impacto tan grande como Pelé. Solo el hecho de que más de medio siglo después el mundo siga discutiendo esta historia demuestra el tamaño de su legado. Porque haya existido o no un alto al fuego oficial, Pelé consiguió algo que muy pocos logran: hacer que millones de personas, incluso en medio de una guerra, hablaran de fútbol en lugar de violencia. Y esa, por sí sola, ya es una historia extraordinaria. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Pelé realmente detuvo una guerra o que esta historia se convirtió en una leyenda con el paso del tiempo? Déjamelo en los comentarios, porque en el próximo episodio conocerás otra historia de fútbol que parece inventada, pero ocurrió de verdad.